Buenas tardes, es un gusto para UNADEC recibirlos en nuestra segundo webinar del ciclo de formación docente 2021 y también este webinar pertenece al curso Ser Docente en Entornos Virtuales del Programa de Desarrollo Pedagógico Docente. Nos acompaña la magíster Mariela Lembo, que es licenciada en Ciencias de la Educación y Psicología, magíster en Enseñanza Universitaria y cursa el doctorado en Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Mariela además es docente del Instituto de Educación del Departamento de Estudios en Docencia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bienvenida Mariela, muchas gracias por estar aquí. Primer elemento para pensar entre nosotros, ¿no? El título, que me pareció que podía llegar a ser interesante. A Shirley le debo haber mandado como 60 títulos posibles para que eligiera a ver cuál le parecía que se adecuaba. Y capaz que hay un micrófono abierto, ¿puede ser? Capaz que nos ayudan los compañeros desde ese lado. Bien, con respecto a la temática esta, a mí se me ocurrió que podíamos llegar a pensar que podía estar distribuida en tres conceptos: el de enseñanza virtual, el de innovación pedagógica y otro que tiene que ver con paradigmas de aprendizaje. Después de ver el título se me ocurría que tal vez se podían poner dos preguntas más en el título, pero bueno, ya estaba lanzado y estaba interesante puesto de esa manera. Entonces, se me ocurrió que capaz que uno podría empezar por preguntar, y ahí me gustaría muchísimo poder intercambiar, ¿qué cosas les parecen a ustedes que para nosotros como docentes de la Universidad de la República cambiaron entre el 2019 y el 2021? ¿Alguna idea, alguna cosa que a ustedes les parezca que sea interesante compartir con los compañeros? Capaz que alguno lo puede escribir en el chat y otro puede abrir el micrófono y lo puede decir a viva voz. No sé, a mí lo que más me cuesta es no conocer a mis estudiantes muy directamente. Que apenas me suene algún nombre o que no reconozca casi ninguna cara. Eso es la cosa más cotidiana, capaz que no es lo más profundo sobre ¿Está bien? la ¿Está bien lo que cuestión está diciendo? pedagógica, pero es como Los que teníamos el hábito de poder ir a dar clase en 3D, generalmente uno se da cuenta de que hace uso de una cantidad de información desde lo corporal de los otros, de en qué momento a lo mejor tiene que cortar y poner un ejemplo, en qué momento a lo mejor está bueno poder poner alguna anécdota o contar una experiencia como para dinamizar y mantener el clima de la clase. Lo ve en los gestos del estudiante, lee caras también, y también lee lo que le pasa al cuerpo de uno, situación que ahora a veces es bastante difícil. Yo, por ejemplo, ahora logro ver solamente a 4 o 5 personas, y el chat, no sé por qué, pero siempre me queda en otra parte, y no logro a lo mejor poder visualizarlo. Y eso es algo que me parece que nos tuvimos que empezar a acostumbrar, que nos falta esta otra información que nos llegaba del clima a través de elementos que no solamente eran lo cognitivo, sino que también tenía que ver con la experiencia de poder vivir junto con otros en un mismo espacio sincrónico, podríamos decir. ¿Algún otro compañero que diga algo, que hubiera dicho algo? Yo quiero decir una cosa, que para mí algunas cosas, porque digo, más o menos las cosas que dijeron eran más bien tirando a negativo, y para mí algunas cosas han cambiado para bien. Yo creo que una cosa que pasó fue que nos animamos a hacer algunos cambios sobre cosas que ya estaban ahí, que se podrían haber hecho hace tiempo, pero nunca nos animábamos o no estaban dadas las condiciones o costaba mucho cambiar la maquinaria o cambiar las cabezas de la gente, y creo que se hicieron algunos cambios que en realidad van a repercutir en cosas buenas a futuro, y que fueron,
se largaron digamos, porque nos vimos forzados a hacerlo, y sin embargo son cosas que las podríamos haber usado antes y que las vamos a poder usar después, incluso cuando haya más presencialidad, ¿no? Creo que eso es una cosa buena, que nos hemos como sacudido un poco las telarañas, digamos, de la costumbre, y bueno, pues, no estamos más animados a los cambios. Bien, coincido. Hemos ganado en empezar a conocer más cantidad de herramientas que a lo mejor estaban allí, no disponíamos de ellas, ¿no? Cómo cortar videos, utilizar partes de los videos, mejorar las presentaciones, fijarnos qué recursos había en la web que ya estaban digitalizados y cómo poder brindárselos a los estudiantes como otras estrategias de enseñanza. Yo creo que son partes de las cosas positivas, además de que también tenemos un poco más de tiempo, Shirley y yo, que vivimos lejos de Montevideo, al no tenernos que trasladar al lugar de trabajo, los ganamos en investigar las cosas estas que suceden, ¿no? Otros compañeros que veo ahora que escriben la participación, el proceso práctico de trabajo, la forma de evaluar, van planteando otros compañeros. Algunos otros vi que decían algo acerca de la pertenencia institucional de los estudiantes, que sí, las formas de evaluar, me pareció que eran una cantidad de elementos que estaban allí, que se podían rescatar. Y la segunda pregunta que les quería hacer era si se identificaban de alguna manera con esta imagen. Es una composición mía, ¿eh? Debería decir que en un primer momento a mí fue lo que me pasó, ¿no? Me sentía como en tiempos modernos, ahí enganchada en algo que tenía que funcionar, y que en realidad en la rueda esa estaba Eva y también el Zoom, ¿no? No siempre tuvimos como herramienta Zoom, en algunos enclaves universitarios nos tocaba trabajar con otros, pero yo sentía que eran cosas que iban girando independientemente de la voluntad de uno, ¿no? Bien. Tenía otra pregunta para ponerles. Alguno de los compañeros capaz que se adelantó. Y para los estudiantes universitarios de hoy, ¿qué les parece que haya cambiado? Porque seguramente, mirado desde este otro lugar, hay cosas distintas para ellos también. Hola. ¿Sí? A mí me parece que una de las cosas que se perdieron o negativas es lo obvio que voy a decir, que es la falta de esa convivencia universitaria, encontrarse en los pasillos, e inclusive hasta lo que se llama el currículum oculto, que es ese pasaje de información entre los estudiantes sobre determinadas materias, docentes, etcétera, que me parece que se cortó la fluidez e imposibilitó ese enriquecimiento entre pares que supone la presencialidad, entre otras cosas, ¿no? Pero no quiero dejar de decir un aspecto positivo para los estudiantes, que posibilitó que muchos estudiantes que trabajan pudiesen acceder a los cursos que de otra manera era difícil para ellos, era difícil hacerlo. Mira, en uno de los enclaves donde yo trabajo, tenemos el 50% de personas que viven en Montevideo y áreas circundantes, y el otro 50% viene entero de otros lugares que eran absolutamente impensables, y que se abre una posibilidad de concluir o de avanzar en una carrera que capaz que resultaba difícil por el lugar donde se encontraban trabajando, ¿no? Por acá veo que en el chat dicen conversar con el de al lado o la de al lado en el salón de clase.
que no se genera igual, dice Virginia, a ver si logro ver la metodología del aprendizaje, el manejo del tiempo para poder cursar distintas asignaturas, es algo positivo, un cambio que sí se venía produciendo y se acelera por la pandemia, es interesante esta reflexión, ¿no? Y la posibilidad de trabajo abarcando otras regiones, ¿no? En algunos de los enclaves, inclusive con alumnos del exterior también, que en realidad se anotan en la Universidad de la República, pero se encuentran geográficamente en otro lado, o capaz que son residentes migrantes y están viviendo con nosotros, ¿no? La no posibilidad de estudiar en grupo, sí, o las alternativas que brindan, a lo mejor las nuevas tecnologías para el estudio en grupo que habría que poder explorar. Veo que van diciendo eso y a ver si logro ver algunas otras cosas, que se pierde un poco la parte más emocionante del aprendizaje, por otra parte, cursos que van quedando más organizados desde el lado docente, es verdad, creo que nos pasó a unos cuantos, ¿no? Crecer en autonomía, el espacio personal, la exposición del espacio personal, sí, cuántos nos toca, ¿no? Que hay una interrupción, además de los problemas de conectividad que todos a lo mejor tenían, si seguirían funcionando los grupos de estudio. Yo veo que muchos de ellos utilizan herramientas interactivas para conectarse entre ellos, y no necesariamente están físicamente reunidos en el mismo lugar, situación que a veces reproduce lo que los adolescentes hacían con los videojuegos, jugando a distancia o con gente que directamente no conocen, ¿no? Bien, por allí voy viendo algunas de las contribuciones. Por esta charla surgió a punto de partida de asistir yo a una charla que dio otra compañera el año pasado, que habló de si existiría alguna forma de concebir la manera de dar clases en medio de esta idea de trabajo virtual. Y parafraseando estos términos, ¿no?, de aprendizaje mediante herramientas electrónicas, o vi que los más nobles artículos hablan de aprendizaje a través de dispositivos móviles, o de aplicaciones educativas, y además de los entornos virtuales de aprendizaje con el que cuenta la Universidad de la República. En algún momento se lanzaba la pregunta si existía una e-pedagogía o algo parecido a esto, y confieso que se lanzó en ese momento y me puse a investigar un tema que me parece que es sumamente interesante. El primero de los puntos que me parece importante de trabajar es, ¿a ustedes qué les parece? ¿El uso de la tecnología implica necesariamente una innovación en las prácticas de enseñanza? Yo no quiero acaparar el asunto, capaz que otro compañero quiere hablar que no haya hablado. A mí me parece que la cuestión informática o lo que sea, el uso de estas herramientas, es otra herramienta más, como puede ser, no sé, dinámicas grupales, uso del pizarrón, bla, bla, bla. Es muy poderosa, pero es una herramienta. Yo creo que la base de la concepción como docente, en el sentido de si soy un docente que solo me remito a vomitar contenidos, o si me interesa lo que los estudiantes piensan y el proceso de estudiante que llevan adelante los estudiantes, esa cosa central de lo que es un docente, para mí
esta historia de las cuestiones de estas formas de comunicarnos no cambia mucho. Para mí es una herramienta más y que brinda muchas posibilidades, pero el centro docente sigue siendo el mismo. Bueno, a ver, algún otro compañero que se anime. Yo voy tratando de mirar en el chat a ver si veo. Yo pienso lo mismo, ¿no? Digo que es un poco que o sea, la tecnología es una herramienta y lo que sí permite cosas quizás que hasta ahora, o sea, cosas distintas, ¿no? Y hay que saber usarla para saber aprovechar todas las posibilidades que nos ofrece, pero en sí puede usarse en forma innovadora o puede usarse de la misma forma que veníamos enseñando hace 2000 años. O sea, si damos, yo qué sé, si los hacemos entrar al Zoom y le damos una clase magistral, estamos haciendo lo mismo que siempre. O sea, no es que haya cambiado nada, solo cambia el medio por el cual lo estamos transmitiendo, pero en realidad yo creo que permite muchas cosas. Puede ser una fuente de innovación o una herramienta para innovar, pero no es de por sí una innovación, ¿no? Bien, yo creo que fue por eso que pensé, por esta misma argumentación que tú estabas exponiendo, si la segunda parte no debía ir del título de la charla también entre signos de interrogación. Enseñanza virtual y preguntarse, innovación pedagógica, también preguntarse eso, precisamente porque no es la introducción de la tecnología lo que genera una innovación en las prácticas de enseñanza. Me parece que ahí está bueno poder pensar esta otra parte que yo quería, tal vez pensando en qué tipo de metáfora poder utilizar, que a veces hay un cambio de color, pero que sigue siendo de la misma especie. Y estoy de acuerdo, la tecnología por sí no necesariamente genera un cambio de pensar las estrategias didácticas. También se puede ser muy innovador con tiza y pizarrón o con correo electrónico solamente, también se puede ser muy innovador en prácticas como las que estamos teniendo en este momento, ¿no? Entonces eso me llevó a otra pregunta. ¿Cuáles serían los aportes a esta especie de mochila digital de la cual tendríamos que munirnos, ¿no? Yo me veía siempre entre un enclave universitario y otro dando clase y con el pendrive, siempre preocupada por llevarlo con las presentaciones, ¿no? Y ahora a lo mejor en el lugar donde estamos cada uno de nosotros, bueno, que preocuparse del router, de tener los auriculares. La pregunta es, ¿qué aportes hay en el campo de la psicología del aprendizaje que nos permitirían, de alguna manera, tratar de conceptualizar el tema de este aprendizaje que ahora vemos que se produce de una manera diferente? La preocupación, ¿cuáles teorías que versan sobre los aprendizajes o sobre fundamentos epistemológicos y pedagógicos nos podrían habilitar a donde quisiera dirigir la charla, que va orientada a trabajar el tema de la colaboración y la interacción entre distintas personas que se producen o sincrónicamente en un aula universitaria antes o ahora a través, mediados por la tecnología? Y a mí se me ocurrió que se podía hacer un rápido recuento de 4 postulados sobre el aprendizaje que trabajan autores que han sido sumamente innovadores y que han hecho sus planteos no actualmente, son en realidad del siglo pasado. No sé si alguno los conoce. El aprendizaje vicario de Albert Bandura, que se produce a través de la imitación,
el concepto de andamiaje de Brunner, que muchas veces se confunde o está bastante entrelazado con el concepto de zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky, y el concepto de conflicto cognitivo de Piaget. Entonces, me gustaría hacer una breve referencia a cada uno de ellos. En el caso del aprendizaje vicario, es un aprendizaje que se produce a través de la imitación, a través del modelado del otro. Y allí es donde desde pequeños uno puede observar que se imita lo bueno, también se imitan cosas que a lo mejor no son tan lindas, pero copiamos la conducta de los demás seres humanos. Y la copiamos también en los espacios de tutoría, cuando era presencial y también cuando hay otro que desnuda su proceso de pensamiento y nos comparte. La preocupación de llevar algún tipo de imágenes, me encontré con esta que puse en el centro, de la nieta enseñando al abuelo a manejar el celular, porque acá en realidad no se trata solamente de que el que sabe más o el adulto le enseña al que tiene menor edad, sino que también se da en los espacios entre compañeros de trabajo, entre el tutor y el aprendiz, y a veces ese tutor puede ser alguien que maneje mejor las nuevas tecnologías que lo que puede manejar la persona. Esa es una de las posturas. La otra postura que quería trabajar es un concepto que viene de la pedagogía soviética. Vygotsky, que lo llaman el Mozart de la psicología, en realidad acuñó un término que se llama zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo más próximo. Él lo que planteó fue, si nosotros hacemos test, como en la época en que él estaba escribiendo y pensando estas cosas que eran en la década del 30, 1930, lo que con un test uno logra hacer es ver el nivel real de desempeño de un sujeto. Es la capacidad que tiene de resolver algo solo. Y en realidad él estaba un poco en contra de estos test que dice que lo que hacen es certificar las funciones intelectuales que ya maduraron y que pertenecen al sujeto y que forman parte de lo pasado de la persona. Y se dedicó a estudiar, él estaba inmerso en un proceso revolucionario, tenían que salir de una Rusia que había sido dominada por los zares, proponer una revolución, proponer planes quinquenales de trabajo, proponer asambleas de intercambio, refundar la pedagogía, refundar la psicología. Estaban muy urgidos por encontrar rápidamente cómo elevar el nivel cultural de una sociedad que en el momento que él estaba pensando estas cuestiones, estaba constituida mayoritariamente por una cantidad de campesinos que capaz que no sabían leer y escribir. Entonces, él pensaba, porque fue docente, porque trabajó en escuelas magisteriales, qué importante que era el lugar de profesor o compañero, no necesariamente un docente, que le da ayuda, guía, a veces planifica en algo, va regulando el intercambio del que aprende con el objeto de aprendizaje. A veces esa persona no es que le haga el ejercicio, le muestra cómo resolver el problema y el estudiante luego lo soluciona o lo completa, o él empieza y el otro lo termina, y si probás por este lado, o le da categorías como para tratar de entender esto que tiene que resolver, le presta cosas que ella conoce. Le dice, y mirá, si buscas por este autor, o si lo das vuelta y lo pensás de esta otra manera, a veces comparte el propio proceso de pensamiento en voz alta con el otro. Pero también esta situación de trabajo, por lo menos de a dos, y formando un equipo, implica adquirir habilidades solamente por estar con un grupo de pares, con otros que a lo mejor llevan la voz cantante en cómo resolverlo, y yo puedo aprender de otros que no necesariamente son
mis docentes, sino que también pueden ser mis compañeros, mis hermanos, pero también podrían ser familiares que me están enseñando otras habilidades, que podría ser cómo cocinar, cómo arreglar la pinchadura de una bicicleta. Lo que él se dio cuenta es que de ese nivel real que planteaba las capacidades que uno tiene y que ya han madurado, había una especie de ganancia de una cantidad de habilidades que estaban cerca del nivel real y que rápidamente, si se hacía un post-test, después de haber trabajado con este otro compañero, el hermano mayor, una pareja de aprendizaje, el docente tutor, se elevaba la capacidad del individuo de resolución de los problemas. Algunos sí, y otros volvían a necesitar ayuda porque no lo lograba solo nuevamente. A esa distancia entre el nivel real y lo que potencialmente podría llegar a ser, él le llamó, por eso le puse la doble flecha entre este lugar y este lugar de acá, la zona de desarrollo potencial o la zona de desarrollo más próximo. Parece que hay una mala traducción del ruso al inglés, pues nosotros lo conocemos mediado a través de las traducciones del inglés al español. Y esta zona de desarrollo más próximo lo que definiría serían funciones que todavía no maduraron, pero están en proceso de hacerlo. Y Vygotsky piensa fundamentalmente en cómo la imitación y el juego podrían llegar a ayudar a que determinadas funciones pudieran madurar. Es así que esta función de mediación, y la enseñanza claramente lo es, pensando en un contexto de aprendizaje universitario, que es el que nos convoca, es necesaria para que vayamos pasando de, culturalmente, desde funciones más elementales hasta procesos superiores de pensamiento. Esta zona de desarrollo próximo marca la diferencia entre lo que hace solo y lo que puede hacer con ayuda, y hay partes que no puede hacer. Pero en el trabajo con los demás, cada vez se va ampliando más esto que puede hacer solo, y esta zona de desarrollo próximo lo que va es tirando, va generando una mayor posibilidad de ampliar lo que puede hacer solo, y otras cosas las va a necesitar continuar haciendo con ayuda, y otras cosas, seguro que todos tenemos cuestiones que nosotros no podemos todavía resolver, por lo menos en nuestro campo disciplinar o en campos disciplinares vecinos. En esta interacción, Vygotsky lo que plantea es que estas formas de pensamiento cooperativo lo que ayudan es a que estos conceptos cotidianos, que a veces son los que hacen ruido cuando los estudiantes traen conceptualizaciones que son compartidas en sus grupos de estudio o que eran compartidas en otros niveles del ámbito de la enseñanza, entran en contacto con otros conceptos que serían los que la academia produce, o conceptos científicos, y ahí se los aportan otros docentes y compañeros. Y lo que señala Vygotsky es la importancia de lo dialógico y fundamentalmente de lo intersubjetivo en el aprendizaje, que en realidad había otro tipo de corrientes que eran contemporáneas, capaz que las del estímulo-respuesta, que eran dominantes en ese momento, en los cuales, bueno, se brindaba una información y se miraba cuál era la salida de esa información, cuál era el output que esta información lograba plantear. Y se descuidaba todo lo fermental que podía ser este espacio de intercambio, y mi pregunta va siendo: ¿cómo podría uno aprovechar esto que plantea la psicología del aprendizaje para el ámbito de la enseñanza virtual, en la cual estamos inmersos en este momento? Otro teórico, que es un poquito menor que Vygotsky, que es Brunner, escribe un artículo muy interesante con un coautor que es Wood, y
emplean un término que se populariza luego. A veces se confunde con el concepto de zona de desarrollo próximo que es de Vygotsky. Es el término de, ellos proponen la idea de un andamiaje, del andamiaje que hace el otro para permitir el desarrollo cognitivo del sujeto, podríamos decir. Obviamente están inspirados en la teorización vygotskiana, en inglés lo pueden encontrar como el concepto de scaffolding. Lo que plantea es que esa ayuda que va dando el otro es, primero que nada, solamente se proporciona cuando el otro la necesita. Y ahí tenemos dos problemas. El que la necesita la pide o no la pide. Eso es otro problema a resolver. Es temporal, porque igual que los andamios que uno pone cuando necesita hacer una obra de remodelación en un edificio, en una vivienda, se ponen, se utilizan y después se desarman. La idea no es que estos andamios tengan que estar en forma permanente, y a medida que el aprendiz va ganando competencia en resolver por sí, se van quitando, por lo tanto es temporal. Y paulatinamente van transfiriendo la responsabilidad del que enseña al que aprende. Lo que ellos analizan fundamentalmente son interacciones lingüísticas, él tiene una fuerte formación en ese campo, es que la acción del que enseña está inversamente relacionada con la competencia del que aprende. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto va aprendiendo y va siendo más competente, se va retirando la ayuda que va dando el otro. Y al revés, ¿no? Digo, cuando uno nota que el otro tiene mayor dificultad, va a necesitar más acciones del que enseña para ayudar a ir guiando este proceso para que no se pierda en el mar de preguntas que a lo mejor podrían llegar a tener. La cuarta noción que se podría llegar a rescatar es una noción de Piaget que es la vinculada al conflicto cognitivo. Y van a ver la importancia enorme que tiene esta teorización en los trabajos que están vinculados a los entornos colaborativos de trabajo pedagógico. Hay un interrogante que se genera en función del material que está trabajando. Cada uno va a responder de acuerdo a los intereses, a lo que sabe, a las herramientas que tiene en la mano. Y allí Piaget plantea la importancia de un desajuste óptimo. Ese desajuste óptimo quiere decir el escalón que se produce no debería ser demasiado gigantesco y que inhabilite al otro a intentar buscar una solución, porque si la cosa es muy difícil, uno a veces la deja y vuelve cuando está más claro, cuando consiguió ayuda, cuando consultó un libro, cuando habló con un compañero, pero también se puede llegar a desestimular. Por eso habla de un desajuste óptimo. No puede ser ni tan fácil, ni tampoco puede ser tan difícil. Eso genera en el sujeto la necesidad de una equilibración nuevamente. Este es uno de los puntos centrales de la teoría piagetiana, y esa equilibración va a implicar volver a accionar sobre la realidad. Entonces, lo que Piaget descubre es que el cambio conceptual, ese que los docentes buscamos desesperadamente que se produzca en el aprendizaje de los estudiantes con los cuales trabajamos, Piaget plantea es que se genera luego de una situación que es contradictoria entre lo que el estudiante sabe y los nuevos conocimientos. Esto me parece que es una idea interesante que me gustaría ejemplificarla de una manera mejor. Todos saben que Piaget trabajó con distintas edades, trabajó desde niños muy pequeños y trabajó con adolescentes y también con adultos. Este material se lo debo a un libro que ilustra muy interesantemente la teoría piagetiana, que es de Ed Labinovitz, es un autor canadiense, y que muestra la posibilidad de un encuentro de una niña pequeña con un gato. Yo les pido que ustedes lo utilicen como metáfora del tipo de concepto de todos los días con que un estudiante podría venir a cualquier aula de ustedes.
Lo primero es que cuando se encuentra con la ardilla, lo que ella utiliza es la referencia a lo que ya conoce. Entonces acá habría una pregunta, qué importante que es hacer que los estudiantes vinculen esto nuevo que tienen con lo que ya saben. Y le aplica el nombre gato. Pero después de un rato se da cuenta de que la cola es distinta, es más ancha, y que además se sienta de una manera que el gato no se sienta. Y logra plantearse que a lo mejor a esto le va a llamar no gato, sino gato raro. Primero se concentra en las similitudes, tiene pelos, tiene cola, yo qué sé, se trepa a un árbol, pero después se concentra en las diferencias y se da cuenta de que no hay. En la preocupación por tratar de mostrar este proceso de refinamiento cognitivo, uno podría decir, viene con una estructura previa y esa estructura termina modificada. Se me ocurrió plantear dos figuras geométricas como para mostrar esta diferencia. Ustedes que a lo mejor vienen del ámbito de las ciencias, ¿le gustaba a Piaget hacer preguntas antes de proponerles algún experimento para trabajar con, con las manos, digamos? Entonces, la pregunta que les hacían en este tipo de experimentos era, se ve que tenían los tubitos de ensayo con agua y le proponían que tenían que poner, introducir como unas cuestiones que tenían distinto peso. Y entonces le pregunta primero, ¿y a vos qué te parece que va a pasar? Porque el 5 y el 6 no son iguales de pesados. Y hay uno que dice que, bueno, que le parece que el pesado va a ir más arriba, el otro que va a ir más alto, el otro no sé qué. Y después, ahí es donde va el conflicto cognitivo. Fíjate lo que yo dije y mirá después que lo hago y me fijo que en realidad el volumen desplazado es el mismo, por lo tanto el nivel del agua es igual, ¿no? Tiene que haber algo que a mí me ayude a tener que optar por otro punto de vista. Alguien lo verbaliza o alguien dice algo contrario a esta cuestión. Para esto, para que se genere este conflicto cognitivo, que para Piaget es esencial, que podríamos después refinar si es un conflicto cognitivo o un conflicto sociocognitivo, hay algo que el sujeto no puede explicar con sus saberes previos, esa tarea tal vez requiera nuevos saberes, o tal vez no pueda resolver lo que tiene con los saberes con los que cuenta. También se puede dar un choque entre lo que él tiene preconcebido, con lo intuitivo, y la realidad. Lo obliga esto a reorganizarse, y entonces tiene que revisar los conceptos que ya tiene, de manera tal de poderlos trabajar. Para el constructivismo, entonces, este aprendizaje tiene 3 puntas fundamentales, por eso se me ocurrió el tema del triángulo. Es un proceso interno que a veces muestra algunas cosas que son visibles, si no las tenemos que investigar, requiere de conocimientos previos que todo el mundo de alguna manera posee. Piaget plantea que el conocimiento se va desarrollando en la interacción con la realidad a punto de partida de los primeros esquemas de succión y de prensión con los que el niño viene y ahí ejecuta el trabajo de su teoría, y fundamentalmente en interacción con otros. Y ahí es donde me gustaría mostrar la importancia de esta teoría. Del aprendizaje, o de esta cantidad de teorías que versan sobre el aprendizaje, que a mí me dejan planteadas algunas preguntas. No sé si las puedo compartir con ustedes. Siempre que se ponen a trabajar en grupos, se favorece el desarrollo cognitivo. Acá, por lo que planteaba Piaget, queda bastante lejos de lo que planteaba Bandura respecto a si la imitación de un modelo es suficiente, ¿no? Porque hay cierta diferencia entre imitar y que se genere un conflicto cognitivo. Si apostamos a un aprendizaje colaborativo, ¿realmente estamos promoviendo y mejorando el aprendizaje? Yo quisiera saber, ¿hay algún tipo de pruebas de eso? ¿Son convincentes esas pruebas? Y después que uno
está trabajando en estos temas, se empieza a dar cuenta de que hay algunos autores que hablan de aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo, y distinguen algunas diferencias entre uno y otro. Yo me encontré con un autor americano, Kenneth Bruce, que plantea ciertas diferencias entre lo cooperativo y lo colaborativo. El aprendizaje colaborativo, para él, la meta es promover el desacuerdo. En el cooperativo comparten una información, buscan una solución. En el colaborativo, el rol de este tipo de aprendizaje es estimular el conflicto intelectual y no suprimirlo ni evitarlo. A veces nos pasa que, como dijo fulano, y repito con mis mismas palabras lo que dijo fulano, y parecería como que estuviéramos todos en acuerdo, ¿no? También propende a una mayor independencia del profesor y de los contenidos. El docente en el aprendizaje cooperativo sigue siendo el que supervisa como experto. Y en el nivel universitario, ¿no? El aprendizaje colaborativo, planteaba Brufe, realmente tiene su lugar de funcionamiento porque se ocupa de preguntas que a veces tienen respuestas que son dudosas o ambiguas. Y no siempre uno, al finalizar una clase o terminar una exposición, deja planteadas o resueltas todas las interrogantes. A lo mejor esos son motivos de búsqueda de nuevos trabajos que se pudieran realizar. ¿Qué es lo que se puede ir como que sacando en conclusión de todas estas investigaciones? Todos tienden a señalar la importancia de los grupos heterogéneos. Uno capaz que siempre tendería a pensar, bueno, no, tendrían que tener todos el mismo nivel de aprendizaje, así yo puedo manejar mejor la interacción entre los pares. Bueno, no, en los grupos heterogéneos esta posibilidad de la colaboración es mayor. Hablan también de la importancia de poder verbalizar los razonamientos. Es un trabajo muy interesante que lo vi expuesto en 2 libros que tiene John sobre la temática de las tutorías, y muestra cómo en algunos niveles de trabajo, de aprendizaje de una técnica en distintos ámbitos, ¿no? Puede ser en el ámbito del dibujo, puede ser en el ámbito de la arquitectura, puede ser en el ámbito de cómo ejercer el rol de psicoanalista, el supervisor, el docente, el que tiene más experiencia. Muchas veces le toma la mano al otro o interviene sobre el boceto o le plantea dudas y abre más cantidad de preguntas. Capaz que dice, yo lo haría de esta manera, pero si vamos por este lado, capaz que a lo mejor no por este otro. Y es muy interesante de ver cómo el que lleva a cabo esta intervención verbaliza lo que va pensando en ese momento. El concepto de distancia óptima que hoy les señalaba, que no puede ser demasiado fácil, digo, yo esto ya me lo sé, trabajar para esto, ni tampoco puede ser demasiado gigante para que desestimule, y la importancia de la retroalimentación. Yo les voy a hacer una pregunta ahora, así los escucho un poquito. ¿Qué herramienta de enseñanza virtual les parece a ustedes que habilitaría a los estudiantes esta expresión de poder estar en desacuerdo en un trabajo colaborativo? Y hago la otra pregunta, ¿cómo podría brindarse una retroalimentación? Y ahí me gustaría escucharlos 2 minutos. Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, mientras los compañeros van poniendo ahí en el chat, yo ahora me pude conectar a la computadora. Creo que una de las herramientas que usamos nosotros también desde este lado ahora como estudiantes, por ejemplo, son los documentos compartidos, que creo que aún no lo han escrito. Se me ocurre los drives, los documentos, no sé, que van y vienen por correo electrónico, pero bueno, el que creo que está siendo muy popular actualmente, quien no lo manejaba lo está aprendiendo a manejar, son los drive, donde todos podemos participar en momentos sincrónicos, asincrónicos, hacer comentarios, editar o sugerir cambios, y que bueno, que nos permiten estar en acuerdos o en desacuerdos muchas veces. Bien. Acá veo que hay algunos compañeros que en el chat van poniendo los foros de intercambio, la wiki asociada a un foro, los foros. Por acá voy viendo que los compañeros van pensando en esto. Y entonces, si están pensando en los documentos colaborativos o compartidos que decía la compañera, o los foros, ¿no? ¿Cómo podría brindarse una retroalimentación que favoreciera estos puntos que están en el recuadro amarillo? ¿Qué les parece a ustedes? Perdón, una pregunta. Cuando se habla de retroalimentación, ¿significa la retroalimentación que el docente hace o a nivel de todo el grupo que esté trabajando? O sea, como una dinámica del propio grupo. Ahí me parece que es interesante porque si planteamos el aprendizaje cooperativo, podría ser la del docente, pero también podría ser la de los propios compañeros, ¿no? Que de alguna manera interactúan con algo que es el objetivo de cada una de las clases que ustedes vayan a plantear, en cada una de las disciplinas que ustedes trabajen, y acá es necesario interactuar con eso, y a lo mejor es una tarea, un desafío, una tarea que tienen que resolver a nivel grupal, y puede ser que el docente esté conectado o que lo vaya viendo el desarrollo, o puede ser que lo tengan que resolver entre ellos, o puede ser un foro en el cual tengan que opinar y brindar información. Vi que Norma tenía la mano levantada, no sé si ya habló Norma o quisiera hablar. No, iba a comentar que se pueden hacer, como en los foros del docente también podría participar, y se pueden plantear también trabajos de correcciones entre pares que por ejemplo, hay una herramienta en EVA que permite, que es la herramienta taller, y también permite que los estudiantes puedan trabajar y que esos trabajos que ellos hacen puedan ver otros compañeros y puedan retroalimentar ese trabajo. Se puede hacer con una matriz, con una rúbrica, o planteando algunos aspectos de parte del docente que le interesa que puedan valorar. O, no sé, hay como varias herramientas. Bien. ¿Tú te refieres a la auto y coevaluación o algo así? También uno lo puede utilizar como una estrategia de auto y coevaluación. Esto del conflicto cognitivo y de la distancia óptima y la retroalimentación, capaz que uno lo podría plantear desde el punto de vista de qué tipo de intervención podría uno llegar a tener en la tarea de un compañero o en un foro que se planteara sobre una determinada temática, que les hiciera tener que adoptar un punto de vista distinto al consenso que vienen estructurando, para que de alguna manera, para promover ese conflicto cognitivo y necesitar ellos tener que buscar argumentaciones que sostengan su punto de vista. Ahí veo que Cecilia tiene la mano levantada. Yo creo que una buena posibilidad, una buena herramienta de trabajo es brindarle a cada estudiante,
se puede hacer por etapas o en general de todo el grupo, pero brindarle como que a cada estudiante un personaje. Entonces a ese personaje se le asignan ciertas características y yo creo que ahí se pueden trabajar, además de diferentes asignaturas, se puede trabajar, como tú lo mencionas, ponerse en otra posición, cómo piensa esa otra persona, qué otras herramientas tiene para utilizar. Yo creo que, por lo menos como tú lo planteaste, me disparó hacia ese lado. Bien, mira, estuve repasando un trabajo de Danceró y O'Donnell que hablan precisamente de esto, del guión cooperativo. Entonces, ellos lo que proponen como una estrategia de trabajo colaborativo es generar guiones cooperativos. Les dan un material y a un estudiante le dicen, vos tenés que ser el memorizador, y al otro le dice, vos tenés que ser el detector de lagunas. Entonces, el memorizador lo que tiene que hacer es repetir lo que está escrito en el texto, aportar lo que él entendió de lo que leyó, transmitir toda la información que le pareció que le había quedado clara a él. Y el detector de lagunas tiene que tratar de mostrar cuáles han sido las omisiones en el recuerdo del compañero. Al ratito cambian los roles, y el que tenía que ser detector se convierte en el memorizador. Si ustedes quieren, le podríamos llegar a cambiar el nombre, no me gustó como lo habían traducido, calculo que del inglés, y se intercambian puestos. Lo que sí se vio es pretest, trabajo en equipo, post-test, cuando hay un rol preestablecido y una necesidad de interactuar con el contenido, los resultados de aprendizaje son mucho mayores. Y acá la idea era construcción de analogías y producción de imágenes, era lo que intentaban trabajar estos colegas, ¿no? Yo estuve tratando de hacer un rastreo de los métodos de aprendizaje cooperativo que fui buscando en distintos lugares. Me encontré con Elliot Aronson en Texas, que la estrategia que propone es la de rompecabezas. Roger y David Johnson, que son dos hermanos aprendiendo juntos en la década del 90. En Tel Aviv, Yolmo y Yael Sharan, investigación en grupos. Slavin, los equipos de rendimientos en Johns Hopkins. El doctor Spencer Kagan de California, en Berkeley, los numerados van juntos. Elizabeth Cohen trabaja el tema del descubrimiento. Danceró y Rocklin, la cooperación estructurada. Danceró es que les estaba hablando del ejemplo que me hizo evocar la compañera. Y cuando preparaba este material, se me ocurrió buscar el lugar de donde venían estas contribuciones, sobre todo porque uno empieza a pensar que, bueno, depende de la fuente que vos digas, lo que estás citando. Acá a lo mejor hay una cantidad de América Latina que no estamos diciendo, y capaz que tenemos colegas que no están acá. Y empecé a mirar los lugares geográficos de donde partían estas cuestiones. ¿Hay algo que le llame la atención? Son límites, no son del centro, digamos. No son del centro. Voy a dejar de lado el de Israel, que capaz que en realidad ahí tiene que ver con lo cosmopolita también de la población. Y miren lo que encontré buscando. Todas estas ciudades, que yo las marqué con las flechas en el mapa, que lo intervine, digamos, de las universidades donde está esta gente, son todas ciudades santuarios porque son amigables con los migrantes. Quiere decir que hay algo del trabajo cooperativo que tiene que ver con lo intercultural y a problemáticas que se les están presentando en estos enclaves que son especiales. Yo me voy a referir ahora concretamente, porque no podemos abordar en un webinar todas estas, a una que surge precisamente en el estado de Colorado, que capaz que conocen ustedes, el del aula invertida, y que surge cuando hay un docente
que empieza a grabarles por el 2005, en realidad empieza él, en el 2006 es que YouTube está comenzando. Graba PowerPoint con la voz y la convierte en un video para que lo pudieran compartir, con los recursos que él tenía. Y se dio cuenta, porque él es un docente de un college que está bastante lejos de otros enclaves, fundamentalmente de donde ellos hacían deporte. Parece que se le iban a la mitad de la clase porque pasaba el ómnibus que los dejaba en el campus para hacer deporte. Entonces dijo, bueno, yo lo que voy a tener que tratar de aprovechar el rato que tengo con ellos en clase para resolver problemas cuando se trancan en un tema, y lo que empezó a hacer en realidad fue grabar con el material que él se daba cuenta que seguía trabajando en clase, pero que a la mitad a lo mejor se le tenían que ir porque perdían el ómnibus, ¿no? Estos son profesores de química, Aaron Sams y Jonathan Berman, escribieron un libro que se llama Dale la vuelta a tu clase, que en inglés es The Flipped Learning. Pertenecen a esta secundaria o este college en Woodland Park, y están en Colorado. Y bueno, encontré que el equipo es de los Panteras. Se ve que las Panteras estaban muy complicadas con el tema del deporte. Entonces, ellos plantean una diferencia entre lo que se daba en la generación pre-internet y lo que ellos comenzaron a ver hace ya más de 15 años, ¿no? Para algunos de nosotros nos formamos mirando o trabajando con libros, y ellos empezaron a trabajar con ráfagas cortas de video, películas, presentaciones cortas de una temática, tratar de poner multimedia, de generar comunidades virtuales, poner el foco en el aprendizaje y no centrarse en el profesor como presentador de contenidos, mientras que a lo mejor a algunos de nosotros nos interesaba enfocarnos en la exposición o en brindar información. Lo que ellos tenían que hacer en el rato que estaban los estudiantes era interactuar con los alumnos en mayor frecuencia, mientras que en un caso era cumplir con los deberes y presentarlos, en el otro empieza a ser poder pensar, desarrollar una cultura del aprendizaje. En un caso, primero aprendo y después hago, y en este otro modelo ellos aprender y a usar y hacer en cada clase como que la interacción mayor entre lo teórico y lo práctico. En un modelo seguir el ritmo del profesor, en el otro que cada uno puede volver sobre un tema, puede volver a escuchar, puede volver a mirar lo que estaba grabado, y el docente dedicarse a apoyar por subgrupos. Lo importante en la clase es, o lo importante para el docente es cómo ganar la atención del estudiante, que eso no es fácil y que precisamente implica muchos desafíos para poder ganarla. Y esto de transferir progresivamente la responsabilidad para compartir el trabajo. Entonces, lo que descubrieron es la importancia de unas exposiciones que fueran cortas, si se pudiera dialogada con el otro, que tuvieran mucha cantidad de reforzadores visuales, y acá hay otra estrategia que me parece interesante tener en cuenta: cómo poder jerarquizar los conceptos. A veces los estudiantes se pierden en un mar de información, cómo poder contar con a lo mejor algún tipo de pregunta guía, o que los ayude a comparar con otra cosa que vieron en una teorización anterior, y cómo también echar mano de material que hicieran los propios alumnos, blogs, videos y demás. Parece que se empieza a popularizar y se dan cuenta de que no solo ellos lo subían, no sé si al internet o se lo mandaban a los estudiantes a través del correo electrónico, y después empiezan a dar cuenta de que hay otros estudiantes de otras enclaves que también lo emplean los trabajos que ellos hacen, y empezó a generar este interés por este tipo de metodología. Esto de al revés es porque en realidad lo que intentan es hacer en la clase lo que antes se hacía en la casa de cada uno. No sé si tengo un micrófono abierto. Comenzar con una discusión, no es una exposición, sino de algo que ya se supone que tuvo que ser visto antes. Y empezar a preguntarle, bueno, ¿cuáles te parecen que son los puntos claves? ¿Qué fue lo que vos anotaste? ¿Qué preguntas tenés?
esto de las preguntas que el otro tiene. Miren que no es fácil pensar qué preguntas uno tiene, menos encontrarle la respuesta, pero sobre todo pensar una pregunta que se conteste en el material y una pregunta que no se conteste en el material implica un ejercicio muy interesante para poder realizar. Primero porque te obliga a leerlo, después porque te obliga a compartirlo, y no necesariamente a contestarlo, ¿no? Esta técnica de trabajo la vi expuesta en un caso de un docente que después de un trabajo de exposición les proponía trabajos en parejas y les decía, bueno, ahora con el que tenés al lado, que también podría ser las salas del Zoom dividido por grupos. Quiero que ustedes piensen, miren los apuntes que tomaron en este ratito y que contesten, pero piensen, una pregunta que se contestó en estos 10 minutos anteriores, y vos cortás lo de la clase magistral. Y quiero que piensen ahora con el compañero en una pregunta que no se conteste. Bueno, cómo poder relanzar y retomar esos interrogantes para generar la motivación de la clase que viene. Bueno, hoy lo que hice fue sistematicé todas las preguntas que ustedes me mandaron, y entonces voy a tratar de contestar. Miren, hay un grupo que se dedica a tal tema, otro grupo que se dedica a tal otro, y bueno, si formuló la pregunta, va a estar interesado en saber la respuesta, ¿no? También te sirve para ver el nivel de comprensión, porque a veces pueden llegar a preguntar cosas que no se contestaron en lo que el docente creyó que había trabajado, ¿no? Otra, ¿cómo podemos resumir lo que aprendiste o hacer un mapa semántico, un mapa conceptual? También Aaron y Berman le pedían que hicieran algún tipo de ejercitación guiada y tenían a disposición un solucionario, o tienen, ¿no? Entonces, en el modelo de aula invertida, que parece que se podría conjugar bastante bien con lo que estamos viviendo debido a la pandemia, en el aula presencial, porque ellos lo escriben en el 2010, 11, empiezan a teorizar sobre este tema. A lo mejor hay en la misma aula un grupo de estudiantes que están haciendo un trabajo de investigación, a lo mejor hay otros que están volviendo a mirar un video que explica una temática que no quedó del todo clara. El docente va interactuando con estos distintos grupos, en otros están haciendo evaluaciones de estas automáticas, a lo mejor a través de entorno virtual de contenido, ¿no? Otros necesitan mayor retroalimentación porque a lo mejor no fue suficiente con el video o con el trabajo con los compañeros. Como decían hoy, hojas de trabajo, sugerencias, algunas ideas que he buscado en la vasta cantidad de personas que trabajan en esta temática. La importancia de segmentar, de dividir en pasos más pequeños el curso para que se facilite la consulta y se pueda dar una retroalimentación. Hoy decíamos, ¿qué tipo de retroalimentación? Una que valore, qué bien que lo hiciste, veo que te preocupaste, qué bien que lo venís planteando. Otra que clarifique, sin embargo me parece que vos todavía no tenés bien claro estos dos conceptos, a ver dónde podríamos buscar, o viste que el aprendizaje de tal cosa es distinto que el de tal otra. Otra manera de retroalimentar es expresar inquietudes, o también de plantear sugerencias que se puedan llegar a tener para el trabajo que se están haciendo. Algunos de los autores plantean la utilización del foro no solo para resolver las dudas, sino también para reconocer aportes, valorar buenas prácticas que se estén dando entre compañeros, ayudar a pasar a una comunidad de aprendizaje en la cual se puedan ayudar unos a otros. Qué importante que es para el que lo modera identificar puntos de vista diferentes, por esto que estábamos hablando de el conflicto cognitivo, que es lo que hace dudar al sujeto, y en tanto duda, tiene que enfrentarse a la realidad, aquello
bueno, ¿y ahora cómo lo resuelvo? Se genera una tensión. Cómo poder ir sacando algunas conclusiones parciales del debate y mostrando que no son solamente una serie de intervenciones en las cuales, como le van a dar un punto por intervenir en el foro, alguien tiene que decir, como dijo fulano, yo estoy de acuerdo y nada más, para poder transformarlo en un aprendizaje colaborativo. Otras ideas. ¿Cómo hacerla más fluida esta participación? ¿Cómo ayudar a través de juegos, revisiones, donde se pueda interactuar, jugar por equipos, pedirles que se pongan un nombre a los distintos equipos, un punto para el equipo tal, y a ver ahora este equipo tiene que plantear una pregunta con respecto al otro, ¿no? Otra cosa para ayudar, cómo poder tener un discurso en el cual mostrarles a los estudiantes o hacerlos pensar cómo se vincula este tema, que ellos lo ven tan alejado a lo mejor de su práctica cotidiana, con la práctica profesional. Mirá, esto lo vas a precisar porque el día que te llegue, y trabajar con casos. Y preguntándole a los estudiantes me decían, ¿sabes una cosa? Lo que me gusta a mí, que haya algún elemento de actualidad también, que te digan, bueno, ¿y cómo opinás que corten un poco también con la clase? ¿Cómo jugó ayer Uruguay? Y que vos veas que el otro, ¿no?, también vive, que tiene problemas, que se interesa por acontecimientos, no solo por... Como que lo que te estaban diciendo era como segmentar y pequeños descansos, ¿no? El uso del humor, uno podría decir. Respecto a las estrategias para el aprendizaje colaborativo, y ahora me gustaría abrir a preguntas de ustedes, las que yo pueda contestar y las que me den como para pensar en otra posibilidad de continuar estudiando. Algunos autores plantean que hay estrategias que están centradas en el diálogo, y hay una serie de técnicas que ordenan como para ayudar a dialogar, otras que están centradas en la escritura y fundamentalmente el trabajo de corrección por parte de pares, de evolución, con alguna pregunta del trabajo que hizo el compañero, alguna que se conteste o alguna que te quedó resonando que no se contesta, o algún elemento que a lo mejor no está del todo claro y que estaría bueno reconceptualizar. Estrategias para la enseñanza recíproca, estas que le decía de plantearle una duda al compañero y que el compañero le plantee una de lo que se conversó oralmente en ese momento, luego de la exposición, esas y otra cantidad. Estrategias para la resolución de problemas, y una que me parece que los entornos virtuales nos podrían ayudar muchísimo son las que tienen que ver con cómo generar, que los estudiantes yo creo que en eso nos pueden ayudar mucho, y también los compañeros de trabajo, en organizadores gráficos de la información, cómo buscar otros soportes alternativos a la palabra hablada, que nos habiliten a pensar en distintas metáforas, distintas maneras de entender un concepto con similitudes, y ahí me parece que es muy rico explorar ya sea la utilización de imágenes como el armado de una presentación, por ejemplo, que incluya láminas y que incluya texto, o la posibilidad de generar un mapa conceptual sobre lo que se viene trabajando. A mí me gustaría respetar un poquito como que el horario estipulado de ustedes, y me gustaría cortar la presentación ahora de manera tal de verlos a ustedes y de poder interactuar con algunas preguntas que ustedes pudieran relanzar. Yo quería hacer un comentario. De nuevo, disculpa si estoy acaparando. A mí me parece que toda esta concepción pedagógica del aprendizaje colaborativo o cooperativo, sobre todo el colaborativo que alienta al desacuerdo o gestiona el desacuerdo o lo plantea como tal, me parece que es sumamente importante para, no sé cuántos docentes estamos aquí del área científica, pero me parece que
si ya sea situaciones científicas como en nuestro caso, como en mi caso, ¿no? Y ya veo que Manuela Morales también está de ciencias, es decir, que el profesional va a ser un científico, o que desarrollen sus actividades los estudiantes en la ciencia, ese mensaje de que aprendemos de manera colaborativa es sumamente importante, porque la ciencia es básicamente colaborativa y en el desacuerdo se crece, ¿no? Cuando uno manda un artículo científico o lo que sea, el revisor que es más estricto, por supuesto con buena onda, ¿no? El más estricto va a ser el que más va a ayudar a que ese artículo científico que mejore. Y además está el mensaje de que no hay una verdad revelada, de que lo que es verdad pues, ¿no? Esa es la ciencia. Entonces me parece que por esos conceptos, la forma, el modelo pedagógico que has desarrollado me parece que es fundamental justamente en nuestra área, y tenemos que poner en práctica, tenemos que tratar de ponerlo en práctica para desarrollar todas esas habilidades que son propias o del científico o aquel que desarrolla su actividad en ese ambiente científico. Bien. Piaget era un malacólogo. Él, su título era de doctor en ciencias naturales, ¿no? Después pasa para el campo de la psicología y la funda, junto con otros popes, ¿no? Pero él no es un psicólogo, y creo que eso se lee, ¿no? A través de las intervenciones que propone. ¿Algún concepto que no hubiera querido claro? ¿Alguna idea sobre la cual estaría bueno profundizar y generar más cantidad de material o volver sobre ella? Cosas que se quedaron con ganas de saber, que no necesariamente tengamos que contestar hoy. Y en realidad no es ni una pregunta, es como dejarlo sobre el tapete para pensar también, ¿no? Cómo el aprendizaje colaborativo, estoy de acuerdo con lo que Lourdes planteaba, y a la vez creo que no solo en el área científica, en las áreas sociales, mucho más también. O sea, creo que depende desde donde uno se para, le encuentra la cabida. Pero bueno, dejando también esto del aprendizaje colaborativo sobre la mesa, me parece que es fundamental poder articularlo con los aprendizajes autónomos de los estudiantes, que también son necesarios, porque siguiendo la idea de Vygotsky en cuanto a la zona de desarrollo próximo, también es cierto que tiene que tener cierta independencia y autonomía para poder pensar, razonar y poder discernir sobre otras ideas. No siempre va a haber un otro con quien vincularse para discutir, para estar en acuerdo o en desacuerdo, o quizás lo hay, pero es necesario que pueda desarrollar las ideas y por dónde buscar y por dónde relacionarse con el conocimiento y con la información, para generar nuevo conocimiento también, ¿no? Como para pensar eso. Porque la otra pregunta es también, ¿esa zona de desarrollo próximo es solo con otro que está vivo? Porque, a ver, uno puede llegar a leer grandes popes, todos estos que les dije hoy están todos muertos, yo no sé Bandura, me tendría que fijar, pero en realidad a mí me siguen haciendo pensar, ¿no verdad? Entonces, uno interactúa con el material también, y a lo mejor se hace nuevas preguntas en base a esto, y capaz que esas preguntas quedan como que resonando, es decir, no necesariamente tiene que ser guiado de la mano del otro. A veces una muy buena pregunta, como la de si existe una pedagogía o electrónica, a uno lo deja leyendo un año. Está bien lo que tú planteas, estoy de acuerdo, sí. Yo solo no sé, un comentario, que bueno, yo soy, digo, a mí me encantan todas esas cosas, ¿no? Todas las nuevas metodologías, y
la verdad que digo, o no tan nuevas, ¿no? Pero cosas que, este tipo de cosas, pero a veces dentro de la estructura de la universidad, a veces cuesta un poco aplicar estas cosas. Y las resistencias van por todos lados, de los temas administrativos, de cambiar la forma de evaluar, de cambiar hasta los estudiantes. Hace poco justo estamos modificando un curso y alguien comentó que los estudiantes habían dicho en algún momento en otros cursos, ¿no? Que querían clases magistrales como las de antes. Yo digo, ¿pero qué pasa? O sea, no, que las clases lavadas, que querían volver a la clase así. Digo, y yo creo que estamos en un momento que es como de inflexión, ¿no? Pero yo estaba pensando ahora, la disponibilidad de información que tenemos hoy en día hace que las clases expositivas sean innecesarias, y es una realidad, y esto es algo que pasa de hace 20 años para ahora, o sea, no hace mucho que está pasando, que tenemos toda esta disponibilidad de cosas, de información, ¿no? También hay mucha información y mucho ruido también, ¿no? Pero bueno, hay que aprender a interpretar la información también, ¿no? Pero es como algo muy nuevo, pero tenemos que lograr de repente encontrar los espacios para flexibilizar ¿no? las metodologías de enseñanza, porque si no es como que siempre nos quedamos, a veces uno quiere plantear cambios y es tan difícil hacerlos que terminamos diciendo, no, hacemos de vuelta lo mismo, es muy difícil y no tenemos tiempo y no tenemos cosas. Entonces, bueno, tampoco ese comentario de que estaría bueno que de alguna manera se promoviera hacer estos tipos de cambios y aplicar estas cosas, ¿no? Porque puede ser muy enriquecedor y podemos mejorar mucho el aprendizaje, ¿no? Y la enseñanza. ¿Puedo hacerte un comentario, Paola? ¿Puedo hacer un comentario, Paola? Sí. A mí me parece que por la experiencia que yo tengo, es el mismo caso del aprendizaje de desarrollo de zona, ¿cómo se llama esto? De Vygotsky, del desarrollo próximo. Eso mismo. O sea, que si vos le planteás al estudiante, por lo que me pasó, ¿no? Si le planteás una cosa muy innovadora, muchas veces como que lo rechaza y que no entiende porque no están acostumbrados, porque nuestra enseñanza lamentablemente no nos acostumbra. Entonces, me parece que capaz que, digamos, la estrategia que nosotros usamos es innovar, pero un poquito. Es decir, incomodarlo, pero no mucho, ¿no? Para que pueda manejarse y sentirse un poco en confort, pero molestarlo un poquitito, molestarlo en el buen sentido, ¿no? Porque yo creo que también eso es una enseñanza. También tenemos que enseñarles que hay otra forma. De a poquito quizás. Es bravo, cambiar cabezas es bravo. Está bien lo que tú planteas, y me parece que nos retrotrae a otra manera también de enfocar la posibilidad de intercambio en este tipo de charlas. Hay otra pregunta que creo que está en la base, es si todos aprendemos de la misma manera. Y yo creo que seguramente acá somos muchos y todos tengamos distintas maneras de aprender. Y creo que cuando uno a veces se siente a gusto es cuando la modalidad de uno empatiza con la del otro que está enseñando, ¿no? Hay gente como muy organizada que donde la clase tenga mucha cosa que no sé cómo volver a ponerla en un todo, lo complica, ¿no? Ahí se podría haber abordado esto desde el lado de las inteligencias múltiples y qué sé yo. Uno lo que va pensando es que como no todos tienen las mismas fortalezas, podríamos decir, tendríamos que poder variar los métodos de enseñanza y ofrecer distintas experiencias. Capaz que hay algún compañero que es más audaz como para grabar alguna cosita cortita y uno lo deja como si fuera un espacio teórico mínimo, y hay otro que le sale mejor hacer algún otro tipo de interacción a través de un cuestionario, a través de palabras cruzadas, que son recursos ante el aprendizaje que uno después podrá discriminar si son los obligatorios o los sugeridos y los ampliatorios. Eso me parece que es una de las posibilidades. Lo otro que yo no quise entrar porque sabía que el tiempo no iba a dar es preguntarle a los estudiantes qué sienten respecto al aprendizaje colaborativo. Y yo creo que lo que muchas veces te traen, cuando lo traen como una queja,
Hay algunos que lo valoran como la posibilidad de desarrollarse, de un desempeño profesional, pero hay otros que te dicen, bueno, lo que pasa es que todo quedó, cada uno dijo la opinión, no sé si mucha gente había leído y después no se pudo hacer una síntesis. Ahí estamos nosotros y ahí está nuestro trabajo, de tal vez poder mostrar las grandes cosas a las cuales se arribó luego de la discusión. Y tal vez es necesario en esa herramienta poder ir mostrando con un gráfico, con una tabla, los distintos, capaz que sin nombrar al que lo dijo, hay algunos argumentos que están a favor de esta idea y hay otros que están a favor de esta otra. Miren todo lo que ustedes han podido pensar de esto, como devolviendo y valorando al otro. No se olviden que nosotros venimos de modelos a lo mejor de enseñanza que cuando pasamos por la escuela y pasamos por el liceo, que suponemos que son los mismos que va a haber en la universidad. Y el estudiante universitario tiene que darse cuenta de que a lo mejor se produce en algunos casos un cambio de las maneras de enseñar y también de las maneras de aprender. Entre otras cosas porque lo que la universidad intenta compartir es que a veces no son posturas cerradas las que se transmiten. La ciencia avanza precisamente cuando hay preguntas que hay que contestar y donde uno le puede dar lugar a la curiosidad personal en ese lugar y al trabajo en proyectos, en equipos, ¿no? Entonces, me parece que dieron justo con dos cuestiones. Una es las consideraciones afectivas de la participación en los grupos, y que a lo mejor para algunas personas es bastante difícil poder hacerla, y la otra son cómo adecuar mi modelo de aprendizaje al modelo de enseñanza del docente, o cómo desde el lado docente preparar materiales que le puedan servir a distintos tipos de alumnos. A lo mejor a algunos les gusta más la interacción con lo escrito, porque subrayan, porque arman sus propios mapas conceptuales, y a otro le interesa más ver a alguien que lo exponga, porque escucha y aprende mucho más a través de los oídos, o le gusta escuchar a un compañero que se lo explique, o le gusta retrabajar el material desde el punto de vista de lo auditivo, porque aprende más desde esa manera. Entonces, yo tengo una teoría, no sé, algún día a lo mejor la podré probar. Yo creo que uno enseña de acuerdo a cómo a uno aprende. Uno se enseña a uno mismo, ¿no? Y busca la manera que le gustaría que le enseñaran a uno. Pero que pasa de que eso que uno lo conoce de adentro de uno, no sé si es compartible al resto de los estudiantes, ¿no? No sé si algún otro compañero quisiera decir algo, alguna cosa que se quedó pensando, algún concepto que quedó replicando. Sí, si me permiten, quería plantear un tema y capaz escuchar tu opinión al respecto, porque cuando hablabas del aprendizaje colaborativo y de cómo hay preguntas que quedan con respuestas dudosas o ambiguas. Y eso es algo que yo he notado en mis clases que no les gusta a los estudiantes. Que quieren una respuesta y a veces creo que tienen la impresión de que uno no sabe de lo que está hablando cuando uno plantea una pregunta que es una pregunta abierta, que no le vamos a dar un final que sea una fórmula o un procedimiento, una cosa más estructurada. Es una cosa para hablar y pensar y bueno, y a veces no sé cómo resolverlo, la verdad, porque tengo esa impresión de que a muchos estudiantes no les gusta eso. Bueno, tengo la impresión, pero además hay algunos estudiantes, quizás más jóvenes de los primeros años, que directamente te lo dicen, no, yo quiero, profesora, preferiría que nos den más, por decir algo, una receta para cómo hacer esto en la práctica laboral. Yo, bueno, esto es un instrumento. Si yo te enseño qué botón ir tocando en orden, el día que te cambien el instrumento, no sabes qué hacer, no tiene sentido. Bueno, y cosas así. El tema es que cómo convencemos o qué estrategias se pueden usar para lograr eso, ¿no? De que las preguntas o las respuestas abiertas no generen frustración en los estudiantes.
Yo creo que vos apuntás a un elemento central en esto del conflicto cognitivo, de la distancia óptima, que cuando es muy grande puede apabullar, y cuando es muy pequeña uno lo ve muy sencillo y directamente no le parece que sea interesante abordar. Me parece que acá uno lo que podría echar mano, lo primero que se me ocurre, no sé los compañeros qué opinan, porque para esto también es una pregunta abierta, buscar ejemplos de la historia de la ciencia donde a lo mejor no hay una respuesta única, o la respuesta única brindada precisamente era un error. Si seguíamos buscando por este lado, no se habría esto otro que a fulano de tal le pasó con tal cosa. Yo confío en que entre ustedes alguno va, ¿no? Aquello, por quien me venza con honor en vosotros, ¿se acuerdan de la frase de Rodó? Como levantando, tengan metas más altas, ¿no? El camino que no está prefigurado, y capaz que poderlo poner en palabras la duda, y decir, sí, yo me doy cuenta que eso que vos decís es verdad, a uno le gustaría tener una solución, le encantaría tener una receta, capaz que a lo mejor en algunos lugares hay, y esto, viste, te tranquiliza, te da la idea de que tenés un marco, te da la idea de que construís en determinados lugares que tienen bordes precisos, pero ¿sabés lo que pasa? Esta realidad no es la realidad del campo de trabajo, porque en realidad a vos te estamos preparando para algo que no sabemos qué va a pasar. Cuando vos te recibas, te vas a enfrentar a otras cuestiones. Bueno, pero yo igual, mirá, quedo a disposición por el mail, mandame la consulta. ¿Cómo ayudar? Porque a alguien que le dijeron toda la vida, repita, repita, repita lo que dice el libro, que vos le cambies la Biblia, está re difícil. Porque en realidad queda sin una base de sustento. Y eso es vivido como un vacío, como un lugar de donde me agarro, me caigo. Esto me resulta terriblemente poco hospitalario, podría decir. Yo necesito un poco y un poco. Entonces, ¿cómo dosificar sería la pregunta? Verónica, ¿vos levantaste la mano? Y Manuela o Beni la tienen levantada. Creo que Beni la tiene levantada también. Hola, perdón que estoy acá con mis dos hijos, en realidad. Esta es Larisa, perdón. Pero bueno, no me quería perder el webinar. No, lo que quería decir, en realidad, yo tengo estudiantes ya casi recibidos de licenciatura en Geología. Y a veces no tengas que trabajar, a tu jefe no le va a importar que la presentación que tenías que hacer en 15 minutos la hiciste en media hora porque no supiste resumir, o sea, ellos te van a exigir una cosa. Entonces, yo muchas veces como que entiendo, soy súper comprensiva en un montón de cosas, pero en otras es como, bueno, chicos, la vida real es que ustedes tienen que hacer lo que nosotros les planteamos. Y nosotros tratamos de darles las máximas herramientas, pero después, bueno, hay que sacarlos de la zona de confort. Y así es como aprenden también a veces, ¿no? Esas cosas re lindas, y a veces cosas como que los saco de ese lugar, ¿no? Les hago hacer cosas que no les gustan, y bueno, es como con los niños de uno, ¿no? También. Bueno, muchas gracias por el está bueno lo que estás planteando, es la creatividad, o cómo habilitar la creatividad desde el punto de vista del espacio ¿no? Es decir, confío en que a ustedes se les van a ocurrir alguna idea y la voy a tener en cuenta y la voy a valorar mucho. Eso, como que poder animarlo. Bueno, anímense a pensar distinto, o cómo sería o dónde estaríamos si todos hubiéramos pensado igual. Y verbalizar esto, ¿no? Que me parecía bárbaro de lo que decía Alejandra, verbalizar este lugar incómodo donde uno se sienta cuando tiene que hacer una tesis. Y vos decís, pero la respuesta no la tengo, y tengo que dar una respuesta, o tengo que arribar a una conclusión, pero no lo sé. ¿Cómo avanzo en este camino, no? A ver, Verónica, vos querías plantear algo.
Sí, en realidad era en respuesta a lo que traía Alejandra también, que bueno, coincido con lo que tú le respondías y lo que decía la compañera. Y me parece también importante el tema de contextualizar todo el tiempo, esto de no tenemos recetas, esto se plantea en este marco. Me gustó mucho el ejemplo que utilizó Alejandra, el día de mañana te sacan el instrumento y qué pasa. Nosotros, yo soy partera, y siempre me enseñaron, el día que no tengas el aparatito de escuchar los latidos, porque se te quedó sin pila, o porque el que va a la electricidad justo no funciona, se rompió, lo que sea, ¿qué vas a hacer? Tenés que saber que ese niño, ese bebé, está bien y tenés que escucharle los latidos. Entonces tenemos que aprender a escuchar con un instrumento que es de la vieja escuela y antigua escuela, pero que en todos los lugares donde hay asistencia a embarazadas existe. Es como un embudito, una cosa que uno lo ve y dice, ay, por favor. En esta época, si alguien aparece con un estetoscopio de pinar, te mira y te dice, ¿y eso qué es? Entonces me gustó mucho ese ejemplo porque nosotros lo utilizamos mucho y siempre trabajamos la idea de, bueno, no voy a tener todas las respuestas. El día de mañana no vamos a estar para resolver todo, pero en la medida que podamos y utilizar, por ejemplo, bueno, las estrategias que ustedes planteaban, así no me extiendo y no repito. Y por otro lado, ser creativos en la forma de volver a explicar de repente lo mismo utilizando metáforas. Ejemplificar de esa forma muchas veces le permite al estudiante posicionarse en ese lugar dilemático donde, bueno, quiero una respuesta ya, bueno, pero no la vas a conseguir ya. Entonces vas a tener que utilizar, el estudiante va a tener que entender, va a tener que buscar dentro de sus estrategias cognitivas la forma de desenvolverse y resolver el problema y que va a estar bien, porque es la forma que encontró en ese momento, ¿no? Como poder transmitirles eso desde alguna forma que, bueno, utilizar metáforas para mí es muy útil siempre, y contextualizarlo. Sí, yo pensaba, las metáforas lingüísticas y las metáforas visuales. Hay veces que pedirles, por ejemplo, algún tipo de actividad en la cual tengan que decirlo con una lámina, buscar una lámina que exprese esto que ellos sienten, piensan. Otra cosa que se me ocurre, la posibilidad de pensar en imágenes que tenía Einstein, cuando se le ocurren preguntas raras, locas, extrañas, y lo ayudan a él a pensar la posible solución a cuestiones, ¿no? Y mostrarles cómo eso no eran caminos que estuvieran ya caminados, sino que tenían que ser caminos vírgenes, transitados de una manera diferente. Esto de la posibilidad de pasar de un tipo de lenguaje al otro, que a lo mejor en algunos casos es la notación matemática, en otros tiene que ver con el discurso escrito, en otros tiene que ver con la posibilidad de buscar algo que muestre esta posibilidad de resolución a través de evocar una película y contar por qué, o el vínculo que tiene con esto que él está vivenciando. Parece que podrían llegar a ser algunas técnicas también que se pudieran emplear, pero yo no dejaría fundamentalmente de verbalizar y decir que esta incomodidad es lo que caracteriza el progreso, ¿no? de los equipos de trabajo, y que el tener una buena pregunta, eso me dijeron que decía Einstein, estuve buscando y todavía no encontré en qué lugar. Tener una buena pregunta a veces es el trabajo de toda una vida, tener una buena pregunta e intentar contestarla. No encontré todavía dónde lo dijo, ni siquiera sé si lo dijo él. Plantea una cantidad de cosas vinculadas a la creatividad y a la curiosidad. No encontré esta específicamente. Y preguntas hay de varios tipos. Uno podría decir, están las retóricas, en las cuales la respuesta nadie pretende que tengan, que se esté en ese momento. Preguntas que tienen respuesta, que capaz que son las más comunes en el salón de clase. En esto que estudian los compañeros de lingüística, hay una interacción del docente que genera una pregunta, una respuesta del estudiante y una retroalimentación.
pero las preguntas que tienen respuesta no son las que hacen avanzar a la ciencia, son las que no tienen respuesta, las que nos ponen en el borde mismo del conocimiento. Bueno, lo que se sabe es hasta acá. Ahora, ¿qué preguntas se les ocurren a ustedes que nos podríamos llegar a plantear para mirar con esto que no se sabe, o con el lidiar con esto que no se conoce? Respecto a conocer otro tipo de alternativas, Verónica, lo que dijiste del embudito, me hizo acordar una película. A mí me gusta mucho el cine, no tengo tiempo de ver, pero en algún momento la vi, de un muchacho que está manejando un avión y se pierde. No sé si le dejan de funcionar los instrumentos. Y hay alguien que va... Es una historia verídica, sobrevolando un avión comercial que tiene pasajeros y se tiene que desviar un poco en la ruta y tomando el sol como foco, y son los conocimientos matemáticos que tiene lo que le permite al muchacho, bueno, finalmente logra que el muchacho llegue a buen puerto, porque si no era uno de los que iba a caer en el océano. Y bueno, la película cuenta que se siguen visitando durante mucho tiempo, pero es esa formación, capaz que uno podría decir, no específicamente técnica de ir a mirar el detalle, solamente de cómo lo resuelvo con los instrumentos, porque bueno, a este muchacho le habían dejado de funcionar, y el otro tenía los conocimientos necesarios como para decirle: ahora logro darme cuenta de que te tengo abajo, volaban a distinta altitud, entonces seguí enfocado a tal lado y yo te voy avisando si, que bueno, que son los caminos por los cuales a lo mejor hay alguna cantidad de sucesos no felices que terminan siendo felices. Bueno, y hablando de terminar, yo no sé, pero a lo mejor alguno de ustedes comió y otro no comió. Yo me puedo llegar a quedar, Shirley me conoce de tiempo, mucho rato con esta cuestión. Ambas que me interesa. Las dos. Pero lo que podemos hacer es que capaz que a lo mejor pueden llegar preguntas a posteriori, como para darnos idea de por dónde siguieron ustedes pensando estos temas, y capaz que podemos generar a futuro otra instancia de intercambio de temas que les gustó, que les gustaría saber, que quieren profundizar. Sepan bueno, que es nada más que un humilde aporte de una cantidad de teorías que estaban desperdigadas, que me pareció que estaba bueno juntarlas y que tal vez nos podrían llegar a iluminar algo de lo que tenemos que vivir en la época actual y adaptar estos instrumentos. Así que yo quedo a disposición de ustedes a través del correo de los compañeros, quedo a disposición como para mandar material. Vi que pidieron la presentación, la mando para que se las envíen, no hay ningún inconveniente. Es hecha a medida, porque me gusta hacer siempre, así que tiene una cantidad de elementos que seguramente se puedan pensar, mejorar o profundizar a posteriori. Muchísimas gracias, Mariela, como siempre. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces el primero. Y gracias, Mariela, otra vez. Por favor, a las órdenes. Chao, muchas gracias.